Hola Lucía, Hola Eva, ¿qué ¿qué tal? tal? Estamos Bien, bien. muy bien. Hola a los que vais viniendo, ¿no? A esta cita que hacemos una vez al mes, una cita con el alma, en colaboración con Lucía Cambra, terapeuta, profesora de yoga, innovadora, diría yo, estudiosa del alma. Y hoy el tema, que yo siento que es muy osado, el tema, vamos a hablar de la misión, el destino y el propósito de vida. Digo osado porque osado de hacerlo en una hora simplemente. Es correcto, sí, es cierto. Porque creo que podríamos estar, vamos, dedicar programas y programas. Hola, hola a todos, qué bien. La gente se va uniendo. Y pues bueno, en principio nos vas a dar algunas claves para, para entender mejor, ¿no? Cuál es el propósito de vida. Antes, o sea, mientras quedaban pocos minutos para empezar, estaba ahí pensando, digo, el propósito de vida, digo, a lo mejor es que el propósito de nuestra vida es buscar el propósito de la vida, ¿no? Es más sencillo, es más sencillo que eso. Lo que pasa es que lo hemos mitificado mucho y en el fondo no tiene tanto misterio como pensamos, ¿eh? Si nos fijamos en nuestra vida y la observamos, es muy fácil de conocer. Yo diría que como la gran mayoría de cosas. Es que el ser humano, digamos que tiene una tendencia a complicar las cosas más sencillas como puede ser la vida. Exacto, sí, 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 sí. Yo, antes de Así que es. se me olvide, porque o sea, ya tenemos una pregunta de una seguidora, Paqui, que supongo que se contestará durante la charla. Pero que eso, no quiero que se me olvide. ¿Cómo saber cuál es el propósito en la vida? Es la pregunta de Paqui. O sea, que Paqui tranquila que iremos, o sea, intentaremos contestarla. Pues te cedo la palabra, Lucía. Somos todo oídos, yo con mi boli y mi blog para apuntar. Pues nada. Siempre aprendemos. Yo Vale. Yo para empezar, me gustaría poner primero un ejemplo que tal vez no tenga que ver con lo que es el tema, pero luego nos ayudará a entender y asociar conceptos a lo que está relacionado con nosotros mismos. Claro. Entonces, eh, para poder hacernos una idea, ¿no?, de lo que va a acabar siendo la totalidad de los conceptos, ¿no?, que vamos a tratar. Imaginaros que sois los jefes de una empresa y que empezáis de cero. Entonces, bueno, hay una idea, como un propósito, ¿no? Unas intenciones para esa empresa, la montas y evidentemente está simplemente el jefe, pero entonces empieza a necesitar a personas que le puedan ayudar en todo lo que son los ámbitos que pertenecen a lo que va a ser el mantenimiento y el funcionamiento de la empresa. Por lo tanto, el jefe contrata a alguien que lleve la contabilidad, contrata a alguien que lleve la logística y, en fin, así todos los elementos que componen la empresa en sí, ¿no?, en función a lo que vaya a ser. ¿Qué pasa con esto? Que como una persona no lo puede hacer solo, requiere de la ayuda de otras personas especializadas en lo que va a ser la finalidad de la empresa. Bueno, pues tomando esto como referencia, ¿no?, imaginemos ahora que en la vida del ser humano hay un padre y una madre. Empezamos por ahí porque podemos ir hacia atrás, ¿no?, pero siempre vamos a surgir de unos primeros padres. Entonces, imaginemos que hay un padre y una madre que forman un sistema familiar. Ese sistema familiar tiene unas responsabilidades, también tiene unas obligaciones. Y ese sistema familiar lo que necesita es colaboradores para el funcionamiento de ese sistema familiar. De alguna manera, no todos los sistemas familiares tienen hijos, pero sí que tienen sobrinos, tienen hermanos. Quiero decir, vamos a partir de la idea base de que es un sistema familiar de padres e hijos. Si, por ejemplo, en ese sistema familiar hay una carencia o hay un déficit en cuanto a información, en cuanto a experiencia, y se requiere de un contable, por ejemplo,
El sistema familiar lo que hace es buscar un hijo. Esto se hace a nivel inconsciente, ¿eh? No lo hacemos voluntariamente, pero los hijos siempre vienen en función a las necesidades del sistema y vienen preparados en función a la carencia que tenga el sistema. Por lo tanto, cuando viene un hijo al mundo, viene a suplir, a cumplir con un propósito, ¿no? Del que luego definiremos, pero el propósito es colmar la carencia que tiene el sistema familiar. Ajá. Porque imaginemos una familia que no sabe gestionar el dinero, ¿no? Tiene problemas económicos porque o bien no sabe gestionarlo o bien porque no tiene suficientes ingresos, da igual las circunstancias, pero ese sistema familiar atraerá a su vida a un elemento que vaya a participar con ellos para poder ayudarles en ese proceso. Por eso, en muchas familias que tienen carencias importantes, como por ejemplo si fuera el dinero, ¿no? Pues salen hijos que trabajan en bancos, o salen contables, o salen administradores. ¿Sabéis a lo que me refiero, no? Sí, Hay un punto claro, o sale otra persona que está apoyando en una familia muy rica. También hay ejemplos en que se ve que sale un hijo que se gasta todo el dinero, ¿no? Al final el tema es el mismo. Lo que vengo a decir es que ese elemento que viene nuevo viene a colmar siempre una necesidad del sistema. El sistema que en principio crearon los dos padres. Si esto lo queremos ahora llevar un poquito más abajo, hacer el sistema un poco más complejo, imaginaros que esos primeros hijos vuelven a tener hijos y esos segundos hijos, que son los nietos evidentemente de los creadores de la familia, pues vienen con el mismo fin, es decir, vienen a colmar necesidades que van sucediéndose de generación en generación. Problemas sin resolver, emociones estancadas, cualquier tipo de circunstancia, conductas inapropiadas, cualquier tipo de circunstancias que realmente acaben completando lo que el propio sistema no tiene como recurso. Buscamos un elemento para colmar un recurso que nos falta. Por lo tanto, cuando decimos que venimos a la vida destinados a algo, en el fondo, lo único que tenemos que averiguar es qué le está pasando a la familia para saber nosotros que hemos venido a cubrir de ellos. Porque si los que somos terapeutas, o ya todo el mundo lo sabe, ¿no? Que siempre tenemos problemas de infancia. Siempre cuando recurres a un aspecto tuyo que no te gusta, es porque la infancia te pasó o sentiste o me hicieron cualquier situación, te lleva siempre a la infancia. En la infancia se despierta una primera resonancia con lo que va a ser tu destino. Porque muchas veces hay personas que cogen traumas o que vienen condicionados durante toda la vida a circunstancias como el abandono o como la carencia a cualquier nivel. Pero estas personas, si tú analizas la situación que vivió, no era un tal abandono. Un padre y una madre quieren a un hijo, pero el hijo se siente solo porque los padres tienen que trabajar y no sienten el amor de los padres como tal. Todos esos tipos de carencia marcan una vida, porque en el fondo has heredado la carencia de tus padres. ¿Y qué haces con eso? Venir de nuevo a superar esa tendencia que tienen tus padres para poder evolucionarla al fin y al cabo. Entonces, para que podamos ya ver por dónde van los tiros, entendamos que lo que es la misión de vida, vamos a la empresa y si a ti te cogen como contable en una empresa, es porque en el fondo tienes todas las aptitudes, todos los conocimientos y tienes todo el potencial desarrollado para cumplir con tu destino, ¿no? Que el destino de la empresa es evolucionar y prosperar.
tú tienes todas esas aptitudes y tienes todas esas cualidades que has aprendido. En este caso, si eres contable, las has aprendido, evidentemente, pero también es verdad que hay una parte de ti que está predispuesta a eso. Pero tú imagínate que en una familia tú vas a adquirir todas las condiciones y todas las circunstancias que te van a aportar conocimiento para que luego puedas llevar ese destino que te toca vivir. Entonces, la misión de vida es, al fin y al cabo, poder poner a disposición de la propia vida y a disposición del destino que te toque vivir todas esas aptitudes y cualidades y todos esos conocimientos y experiencias que has adquirido a lo largo de la vida. Por eso, en muchas ocasiones, hay personas que son muy intelectuales, hay personas que son muy reflexivas, hay personas que son muy impulsivas. Todas esas capacidades que tienen vienen más bien heredadas del temperamento y de lo que es el carácter que se acaba formando. Pero son herramientas que vienen a apostar para que tú puedas cumplir con el destino que te ha tocado vivir. Lucía, ahí sería, o sea, a veces hablamos del propósito o del destino, o sea, de este tema, y sale a relucir los talentos. O sea, que son los talentos que tienes, o como tú hablas, las aptitudes o lo que has aprendido, serían una pista para saber tú cuál sería tu misión o qué has venido a hacer en ese sistema. ¿Cuáles son las herramientas de las que dispones para poder cumplir con tu destino? Claro, sí, al final sí, es eso. Vale. El destino es el camino que te toca recorrer para evolucionar lo que está por acabar o aquello que has venido a colmar de ese sistema familiar. Que luego al final ese sistema familiar está participando con el sistema social y al final también colaboras con ese sistema social, pero has pasado el filtro de la familia seguro, porque son ellos los que te han metido en ese destino también a nivel social, ¿no? Al final siempre acaban siendo un poco parecidos. Y luego el propósito es poder cumplir y colmar, al final evolucionar el destino cumpliendo tu misión. Es decir, el propósito de la vida acaba siendo realizar tu destino para poder evolucionarlo, habiendo recogido todas las aptitudes y todas las herramientas poniéndolas al servicio. Tener una misión en la vida es poder poner en práctica, poder llevar a cabo, poder poner al servicio de la vida todo lo que tú eres. Y no hace falta ser nada trascendental ni nada. Hay muchas personas que tienen aptitudes que las consideramos negativas, pero están poniendo esas aptitudes al servicio también de ese destino que les ha tocado vivir. Hay personas que viven enfadadas con las mujeres, por ejemplo, con las mujeres o personas que están enfadadas con los hombres, porque en su destino está el hecho de tener que defender a lo mejor pues los maltratos que han sufrido y la misión en la vida es poder potenciar de todo lo que has venido dotado, que al final es lo que has heredado y lo que has aprendido de lo que has visto, pero siempre lo ves en primera instancia en tu casa. Claro. Podríamos decir entonces que todos los seres humanos tenemos el mismo propósito al final. Si es evolucionar, lo que va a cambiar es la misión, el destino, pero el propósito del ser humano es el mismo, es esa evolución. Cada uno en su sistema. Exactamente, cada uno con su tema. Pero que al final también, si piensas mucho, los temas se reducen a lo que tiene que ver con las relaciones, ya sean de pareja, ya sean de amistad, ya sean interpersonales, ¿no? Lo que tiene que ver con el dinero en este caso, que ahí pueden entrar muchos ámbitos, pero bueno, la salud, el dinero y el amor, ¿no? La típica... Sí, ¿no?
Pero si lo analizas bien, verás como al final se reduce todo a eso, ¿no? La salud tiene que ver con el medio ambiente. Todo lo que tiene que ver con el medio ambiente está relacionado con la salud. Por lo tanto, si dividimos a las personas, cada uno tenemos una tendencia o tenemos una inclinación hacia determinados temas que acaban reduciéndose en estos tres. Qué bien. Y entonces, ¿qué claves, o sea, claves, por dónde podríamos empezar para averiguar eso, cuál es nuestra misión de vida? Empezar a mirar en la familia, a analizar, a ver nuestro comportamiento, o ver también en qué somos buenos y buenas en cuanto a talentos, aptitudes y demás. ¿Sería una pista? Pero la misión es poner a favor de la vida y de tu destino esas cualidades. Pero yo creo que para poder entender a qué has venido a la vida, qué propósito tiene al final la mezcla del destino con la misión, es darte cuenta de cuál es tu destino. Porque el destino es el camino que recorres. Y como te he dicho antes, ¿no? Que siempre, si miras hacia atrás, tienes un tipo de herida de la infancia que arrastras durante mucho tiempo hasta que puedes verla de cara. Pero, ¿qué pasa aquí? Que mientras estás en los ciclos vitales, no te puedes dar cuenta porque de lo único a lo que te dedicas, ¿no? De alguna manera, es a ir recibiendo información. Cuando llega la edad adulta es cuando el destino se impone. Y muchos tenemos experiencias que nos secuestran de la vida, de la cotidianidad, y nos meten en procesos que como que se distorsiona la realidad. Ahí en ese destino lo que está haciendo contigo es ponerte las circunstancias favorables para que tú puedas llegar a evolucionarlo. Es decir, tú ya tienes todas las experiencias porque has vivido desde la infancia arrastrando una serie, entre comillas, de heridas, ¿no? Pero llega la edad adulta y a ti, cuando ya estás preparado en esa edad adulta, el destino se te impone. Entonces te lleva de cabeza a una experiencia que, bueno, que puede ser, en la mayoría de los casos suele ser traumática o bastante distorsionante, ¿no? Pero puede ser que no, puede ser que sea una buena experiencia también. Pero siempre tendemos a asociar en algún momento que cuando vivimos, ¿no? Vivimos algo excesivamente traumático, pues ahí se nos invita a un proceso evolutivo bastante drástico, ¿no? Es o ahora o ahora. Porque ya se va acercando la vejez y ahí sí que tienes que haber solucionado. Porque imagínate, una empresa, la empresa del ejemplo, ¿no? Una empresa, hay un contable, pero la empresa prospera y el contable ya no puede con todo el trabajo que tiene. Entonces lo que hace la empresa es contratar a otro contable que se pone de subordinado con el primer contable. Por lo tanto, el contable primero, ¿no? El que entró primero, por jerarquía, le toca en ese momento dirigir. Pero el segundo lo que hace es ir asumiendo o ir recogiendo, en definitiva, es ir haciendo todo el trabajo que le lega el primero. Que en el fondo el que lleva, ¿no? El que lleva la información real de la empresa. Pues en una familia pasa lo mismo. Si tú vas llegando y acercándote a la vejez y no has colmado ese destino porque no lo has podido evolucionar, lo que haces es legarlo a los que vienen detrás. Por eso, en momentos adultos, entramos en procesos caóticos en donde nos vemos haciendo cosas que no seríamos incapaces de hacer o simplemente viviendo experiencias que nos parecen incluso surrealistas, ¿no? Claro, aquí de lo que se trata es que tú tomes conciencia de que si estás en la edad adulta y estás viviendo un proceso en que no te reconoces, ahí hay un momento en que la misión, es decir, las aptitudes,
todo lo que tú debes aportarle a la vida se te queda como negado. Tú puedes ser una persona muy alegre, pero hay un momento de tu vida de unos años en que has perdido la alegría. Cuando estás bajo la imposición del destino, las cualidades las pierdes, se anulan. ¿Qué pasa con esto? Que por eso es la misión, porque tienes que hacer, porque tienes que recuperar. Para salir, para colmar el propósito, tienes que recuperar tus cualidades. Tu misión es poner al servicio de la vida quién eres, con qué has venido dotado. Jolín, qué guay. Sentirme un poquito. Es un poco confuso. No, sí, sí, vamos, está claro. Lo que pasa es que conforme vas hablando, pues eso, voy pensando, ¿no? en mi vida también y ahí se van moviendo cositas, ¿no? Como siempre pasa. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos elección? ¿O poca? Pues la elección solo la tienes en cuanto a lo que puedes hacer, pero no a lo que tienes que hacer. O sea, sería esa decisión, por ejemplo, el ejemplo que dabas, que tú eres una persona alegre, o vives desde ahí, o tu misión es, pues eso, brillar, por decirlo de alguna manera, irradiar alegría, y pasas por unos años de tristeza, por imposición, digamos. Entonces, tú ahí tienes la decisión, ¿no? de decidir, de decir, bueno, mis dotes, mis aptitudes las pongo al servicio para trascender esta tristeza, para que el sistema familiar evolucione. Ahí sería donde tú, digamos, tienes el mando. En esa elección de o quedarte estancado, estancada, o seguir adelante. Sí, lo que has olvidado es que tú estás bajo las condiciones de un destino. Imagínate que tu pareja tiene un accidente de coche, muere, ¿vale? Y ahí, con un cambio tan radical, tú empiezas un proceso de destino. Ya. Claro, tú ahí empiezas a vivir de una manera totalmente diferente, pierdes un poquito la identidad, pierdes entonces las cualidades y todo aquello que te caracterizaba y que sostenía tu vida, para empezar a evolucionar un proceso de pérdida, de abandono, de lo que sea. Claro, aquí lo que tú tienes que hacer es empoderarte, porque al final cuando hacemos terapia lo que siempre decimos es que tienes que empoderar. Pero empoderar al final es recuperar todas esas virtudes que a ti te caracterizan, que son las que han sostenido tu vida. Porque pues, hay personas en que la alegría es la única fuerza que tienen. Que también hay personas que es el enfado y hay personas que se sumergen ante la tristeza y tal, pero hay cualidades específicas que te hacen sostener la vida. A veces la tristeza, hay personas que si no estuvieran tristes posiblemente morirían, no saben estar de otra manera. Son maneras de vivir. Sí, sí. Qué bueno que digas esto porque invita también a no entrar en el juicio o a no criticar en la otra persona. Cuando precisamente, pues eso, en la familia o en el grupo de amigos tenemos a alguien pues que siempre está enfadado, ¿no? O que siempre está renegando de las cosas y, ay, es que este es siempre igual, o este no es que... O sea, no entrar ahí, ¿no? Porque lo que estás diciendo es que es su manera de sostenerse y de sostener a lo mejor el sistema familiar que está sosteniendo también. Es que de la misma manera, correcto, pero a esas personas tienes que conocerlas lo suficiente como para poder valorar si realmente siempre ha sido así o si temporalmente está siendo así. De la misma manera que yo estoy diciendo que puede pasarte algo y quitarte la alegría durante un tiempo, también hay personas que viven ante un estado más bien depresivo durante toda su vida y pasan unos años en donde la felicidad es extrema.
que en el fondo esto ya no está tratándose de qué es más favorable o menos, o más adaptativo o no. Se trata de que tú has heredado una especie de comportamiento de aptitudes y unas valoraciones ante la vida que has aprendido. Has tenido la herencia, además de genética, has tenido la herencia de convivencia, en donde tú has aprendido cómo son las cosas. El destino está en evolucionar, es decir, si algo se tiene que cambiar, se ha de cambiar desde ese momento. Pero para verte inmersa en un destino, tú tienes que darte cuenta en qué momento te perdiste o qué te pasó para que la vida te hiciera cambiar y ser otra persona completamente diferente. Y cuando estás en el propósito, es decir, cuando ya has culminado, cuando ya has evolucionado lo que has venido a hacer en la vida, te das cuenta de que vuelves a ser tú, de que vuelves a ser la persona que eras cuando tenías 25 o 30 años, de que he pasado unos años malos, pero ya parece que, ¿sabes? Esa sensación. Porque el destino al final no es hacer nada tan importante, que sí que lo es, que en el fondo sí que lo es de lo que estamos hablando, pero quiero decir, no tenemos que llevarlo al extremo de que sí tenemos que salvar el mundo. Primero tenemos que salvarnos a nosotros, empezando por ayudar a la familia, que es la que nos ha dado el paquete y de alguna manera los deberes, ¿no? Tú piensas que pertenecemos a sistemas, somos un sistema en sí, tenemos sistemas mayores, el que va por encima de nosotros es el familiar, de ellos venimos. Y simplemente por pertenecer tenemos unos derechos y unas obligaciones, tenemos que hacer un intercambio. Hemos recibido de la familia todo lo que somos y tenemos que volver a darle a la familia lo que somos, pero un grado más evolucionado. Nos preguntan si se modifica el destino desde Chile. Se modifica en cuanto a lo que es la naturaleza del destino, pero no al tema o al ámbito en el que está inmerso el destino. Por ejemplo, si el destino es económico, siempre vas a estar bajo las mismas, el mismo ambiente, ¿no? Sí que puede ser que se modifique si tú lo cambias de naturaleza. Es decir, si tú lo cambias de polaridad, tú puedes estar viviendo en la carencia económica, de repente te pasa algo en la vida y te vuelves súper rico y ahí sí que cambia la naturaleza, pero no el destino en sí. Aquí lo que has cambiado es de polaridad. Ajá. Sí, porque el tema sigue siendo el dinero o la abundancia. Qué bueno. Eso, no dudéis, si tenéis más preguntas, aprovechad. Cuando una persona vive bajo unas circunstancias, el destino, ¿no? Lo que ¿sabes? Es el peso del destino, de lo que me ha tocado vivir, ¿no? Y va cayendo, pues a lo mejor en desgracias una tras otra y tal, ¿no? Pues aquí lo que sucede no es que el destino ha elegido las circunstancias en sí. El destino lo que elige es cómo vas a evolucionar las emociones que mueven todo lo que vives. Y respecto a qué conceptos, por eso siempre van dentro de un tema en concreto, un ámbito, porque los pensamientos que vas a aportar en ese proceso, al evolucionarlos, también van a afectar al entorno. Y entonces implica que la evolución va a ser a nivel global. Claro, tu participación va a hacer algo respecto a la totalidad, pero en realidad eliges un poco tú si te quieres casar con fulanito o con menganito. Al final, al propio destino le da lo mismo, a la propia vida también, pero tú vas a acabar desarrollando
esa capacidad de verte implicada ante las emociones que tienes que trascender. Claro. Da lo mismo que tú estudies, que hagas una carrera, o que no estudies una carrera, pero luego te leas 40 libros. O, bueno, 40 no llega, pero entiendes, ¿no? Porque de alguna manera tú eliges muchas circunstancias, pero no eliges lo que sientes. No eliges lo que te toca sentir. Hablo cuando estás dentro del periodo de tiempo en donde el destino se impone. Ajá. El antes y el después, tú simplemente te estás preparando el terreno para poder vivir lo que vas a vivir. Qué guay. O sea, qué guay porque es que aprendemos cosas. Y me viene la pregunta, si hablamos del sistema familiar, pero después, por ejemplo, un país también es un sistema, o una cultura es un sistema, la sociedad es un sistema, entonces podríamos decir que, por ejemplo, un país podría tener también su misión como país, Claro. su destino, su propósito. Sí, porque cada país tiene su personalidad, tiene sus maneras, tiene las costumbres, tiene sus hábitos y tiene su cultura. Que Esos también son heredar. características. Claro, es que al final lo que tiene que ver con lo social es un fractal de lo que es familiar, ¿no? Y de lo que es individual. Al final un país también tiene su misión porque tiene sus cualidades para poder defenderse ante lo que le va a tocar vivir o lo que le ha tocado vivir. Después tiene ese destino que superar, que transformar, ¿no? Y elevar. Y luego tiene ese propósito de mantenerse con todas las actitudes y todas las cualidades que puedan hacer que ese destino haya evolucionado. Claro. Y después, para complicar un poquillo más la cosa, hablabas de, eso, hemos partido de una familia con hijos, pero ¿qué pasa? O sea, ese paquete que se... Ay, a ver, antes de que haga yo la pregunta, porque hay otra por aquí. ¿Ha cambiado la visión de la conciencia de destino? ¿Cómo lo estamos transitando? Y después ya hago yo mi pregunta. Es que entendemos el destino, pero si te fijas bien, no es tan diferente. La gente entiende el destino como algo que sabes desde antes de nacer, por ejemplo, ¿no? Que el destino es aquello que te dice qué experiencias vas a vivir, lo que te toca. Pero, claro, que te toca y además que no tienes elección para cambiarlo. Pero como yo he dicho al principio, cuando un sistema necesita de un elemento que tenga todos los atributos necesarios para colmar con de lo que el sistema carece, al final evidentemente puedes llegar a pensar que antes de nacer ya sabes lo que vas a vivir, pero porque es una necesidad del sistema. Ajá. Es como si a mí me llaman para trabajar en contabilidad, yo cuando me meto en la empresa, yo ya sé que voy a vivir. De alguna manera yo ya tengo claro, ¿no? Pero es verdad que yo estaré en la empresa y tendré la libre elección de, pues de ir al baño, de almorzar, quiero decir, tendré derechos también en esa empresa, pero ¿cuál va a ser mi obligación? Cumplir con mi propósito, acabar realizando el propósito, que es llevar la contabilidad de la empresa. Si lo miramos así no es tan diferente a cómo se entiende, ¿no? Cuando estamos, no sé si se referiría pues al concepto espiritual de destino, ¿no? Pero no es un concepto mágico para nada. Al final, cuando un árbol o los arbustos crecen o la maleza crece en la montaña, es porque el sistema necesita una protección para cuando las lluvias, la nieve y demás. Por lo tanto, ¿todos estamos destinados de alguna manera a estar haciendo algo concreto? Por supuesto, pero eso es lo que estoy diciendo, ¿no? Quiero decir,
Es verdad que es así, pero ¿cómo conocer nuestro destino? Viendo dónde están las carencias, dónde están las taras que tiene la familia y por qué yo he tenido que venir a vivir o bien lo mismo o bien lo totalmente diferente, pero hay que pensar esto es, no estamos repitiendo las vivencias, estamos repitiendo los sentimientos, estamos repitiendo las emociones y estamos repitiendo los pensamientos, pero nosotros los amoldamos a nuestro contexto. Porque evidentemente mi abuela no podría pensar lo mismo que yo porque yo estoy viviendo en un mundo completamente diferente. Pero el entorno, ¿no? Quiero decir, a la manera de vivir. Ellos no tenían tele ni tenían internet, no, esos pensamientos no los podría ni tener. Pero lo que yo siento tal vez cuando me relaciono a través de internet, posiblemente sería lo mismo que ella sentiría cuando se relacionaba a través del balcón, Sí. con las vecinas. ¿Entiendes, no? Sí. Es el contexto, no es el que hay que tomar, las circunstancias o la experiencia no es tanto, sino lo que se siente. Mira, en la pandemia, por ejemplo, hemos tenido todo sensación de guerra. Sí. Y eso ha sido un destino social, social a nivel mundial. Pero claro, aquí nosotros no teníamos nada que ver con una guerra como tal, ¿no? Pero sí que hemos tenido los mismos pensamientos y sí que hemos tenido las mismas emociones. Y eso ha sido un destino. ¿Lo hemos evolucionado o no? Ahí yo ya no sé qué decirte. Pero que de alguna manera, a eso me refiero. ¿Cuál era la misión que teníamos como humanidad? Coger todas nuestras cualidades y ponerlas al servicio de lo que estaba pasando. Así es. Y eso creo que sí se consiguió. Sí. Sí, porque digamos que en cierta manera caímos en el aislamiento, el no ver a familias o familias separadas como ocurre en las guerras, ¿no? La preocupación de la escasez, que no falte, por eso al principio tanto acumular, incluso nos reíamos, ¿no? Pero el papel del váter y comida y o sea, los supermercados vacíos, por ese miedo a faltar. Sí, todo eso se despertó, ¿verdad? Claro, pero la sociedad se volvió a dividir en lo que era tema económico y tema de salud. Y luego las relaciones, el hecho de estar confinados y no poder vernos. Se trataron los tres temas y cada uno resonó con el suyo. Claro. El suyo que tiene que ver con lo personal y que tiene que ver con lo familiar. Hay otra pregunta. ¿Qué edad sería propicia para hablar de destino con los hijos, hijas de la familia? Yo lo que considero es que nunca se le debe negar información a un niño siempre y cuando consideres que el niño está preparado para entenderlo. Y también soy muy partidaria a que una vez los niños ya tengan la capacidad de poder empatizar, no tanto, pero a lo mejor sí de poder entender o de poder recordar. Hay que contarle a los niños nuestra historia familiar. Ajá. Tienes que contarle las grandes cosas, porque eso le ayudará a entender su vida más adelante. Cuando él esté inmerso en ese destino, él le ayudará mucho a saber que tú también hiciste esto y lo otro. De la misma manera que lo que puedas contar tuyo, de tus padres, si sabes de tus abuelos, mientras más información tengan del sistema familiar, mucho más claro tendrán a la hora de estar experimentando esa imposición, ¿no?, del destino. Sí, que no haya tantos secretos y tengamos sorpresas después cuando hacemos terapias, constelaciones, que sale todo. Exactamente. Sí. Es así. Y yo estoy muy por la labor de eso, ¿no? Porque un niño a lo mejor no nos entiende en ese momento porque todavía no está viviendo el proceso. Pero cuando le toque, al final el destino de alguna manera es devolverle al sistema familiar el hecho de haberte incluido en él, ¿no? Tú tienes
tienes todas esas cualidades con las que has venido preparado para la vida y eso es gracias a la familia. Pero también tienes esa obligación para con ellos, que es, vale, también tienes que ayudar. ¿Entiendes? Entonces, claro, mientras más se sepa, mucho más fácil es entender. Claro, claro, claro. Porque hay muchas veces... perdona. Sí, sigue. No, que hay muchas veces que tú te preguntas, pero yo, ¿por qué estoy sintiendo esto si esto no tiene que ver conmigo? ¿O por qué me está pasando esto cuando realmente no? Y es que a veces, a lo mejor, no es cosa tuya, es parte de ese proceso evolutivo que tiene que ver con los demás. Y nos toca aceptarlo. Claro, te toca aceptarlo y además el evolucionarlo es imponer esas cualidades, es realizar la misión. Tú eres alegre y el sistema familiar te ha dado como destino, ¿vale? Pues trascender muertes, por ejemplo. Pues tú cada vez que tengas una pérdida tienes que tomar de tus recursos, tu misión, porque al final la misión es tener que realizar algo. Entonces tu misión, que de alguna manera es tu obligación, es tener que sacar esas cualidades para que las pérdidas se vayan liberando, vayan sanándose y poniéndose en su lugar. Qué bonito. Sí. Sí, Sí, bonito, pero la familia, si no hay hijos, incluso no hay sobrinos. Entonces, porque por ejemplo, yo voy a poner mi caso. O sea, yo no tengo hijos, pero es que ni mi hermano tiene, ni mi hermana, y por parte de mi pareja, son 2 hermanos, mi cuñado tampoco tiene hijos. Entonces, esos paquetes que heredamos, ¿dónde van a parar? pues en primer lugar mi pregunta sería, ¿realmente tú tendrás algo que legar o eres tú la última de ese clan familiar? Hay clanes familiares que se extinguen, pero porque lo que tenían que hacer ya lo han hecho. Pero sí que es verdad que tú no vas a poder legar a nivel familiar, pero sí que puedes legar a nivel social. Y lo que no le dejas a tus descendientes, le dejas a la sociedad. Es verdad que esa herencia que tú le dejas a la sociedad no va a ser biológica. No vas a aportarle esa información biológica, pero porque tal vez tu clan familiar ya no necesite mantener a la familia viva. A ver, sí. No lo entendemos, ¿no? Que no quisiera que... Pero me refiero a que si ya no hay necesidad de evolución, realmente no hay necesidad de mantener. Esto va un poco en contra de la gente muy a favor de los animales, pero cuando una especie se extingue, de forma natural, no hablo de cuando el hombre se mete de masacre. Cuando una especie se extingue, lo más correcto sería dejarla ir, porque tal vez ya no tiene función, ya no tiene funcionalidad dentro del sistema. A lo mejor igual perjudica más a lo que es, ¿no?, el entorno que lo beneficia, porque vino con una misión, vino con un propósito y vino con un destino. Si todo eso ya se ha colmado... Vale, pues ya os contaré. Si a última hora tengo un sobrino por ahí, es que hay algo todavía para acabar en mi familia. Qué bien, Lucía. Bueno, no sé si tenéis más preguntas, si surge, pues eso, la curiosidad. Sí, mira, con respecto a lo que se comentaba de hablarle a los niños, de Chile, que dice que sí, claro, pueden resonar con lo que van sintiendo y no saben de dónde. O sea que sí, que hay que hablarle, hay que contarles, yo creo que es muy importante, contarles la historia. Sobre todo, sigue habiendo estos secretos de familia que incluso se manifiestan después a nivel físico. ¿Cuántas veces
bueno, en consulta, ¿no? Como naturópata y como terapeuta, ves que son cosas, sobre todo cuando viene la hija y la madre también ha sufrido de eso y de la abuela, y ves que hay un secreto ahí, bueno, transgeneracional también, en todas estas terapias se ve, ¿no? Se ve y se aconseja de liberar porque en algún momento como que se densifica eso, esos secretos. Es que cuando una persona retiene información, esa retentiva, ¿no? Se vuelve siempre en contra de uno. Cuando las personas tenemos un problema, lo más correcto, porque es lo más saludable y a la larga es lo más adaptativo para ti y para todos, ¿no? Lo que más te puede beneficiar es contar, Mm, siempre es contar. Pero ¿qué pasa cuando no quieres que se sepa y solo se lo cuentas a una persona? Que ajá. le estás pasando la mitad del problema a esa persona. Mm, Que evidentemente siempre va a ser resonante en cuanto a que a la persona que se lo cuentas de alguna manera tendrá algo que ver. Ya no porque sea familia, porque también resuena con su historia, ¿no? mm, Pero es un error no contar porque se vuelve en contra tuyo, porque al final la vida lo que necesita es que pongas en la materia lo que estás moviendo en la mente mm. y lo que estás sintiendo a nivel emocional. Si falta un paso, se vuelve en contra tuyo y ahí puedes desarrollar o bien una enfermedad física o una enfermedad mental. Mm. Sí, de esto hablábamos en el episodio del mes pasado, del hacer, sentir y Sí, pensar las creencias. Así que si no lo habéis visto, os invito a que veáis el episodio. Pues, ¿qué más cositas, Lucía, nos quieres contar al respecto? Yo creo que está, o sea, está bastante... Ah, mira, una pregunta. ¿Cómo facilitamos e incluimos al cuerpo en ese proceso de destino? hay que tener en cuenta que si estamos hablando de sistemas, solo hemos mirado para arriba, que era el sistema familiar, ¿no? Y Ujú, también hemos tocado y hemos visto el sistema social. Pero si nosotros nos consideramos como un sistema, también en nuestra individualidad nosotros hemos creado nuestra vida en función a lo que nos ha parecido correcto y hemos creado nuestro sistema. Tenemos esos ámbitos a los que hacíamos mención antes, los tenemos incluidos en actividades, trabajos y demás. Pero después tenemos por bajo, que por bajo no significa que sean menos importantes, significa bueno, que son estadios más internos, ¿no? Que vienen dentro. Y uno es el cuerpo. El cuerpo es un sistema como tal. Y ujú, el cuerpo va y funciona llevado por todo aquello que nos está moviendo, esas emociones y esos pensamientos que estamos manejando en cuanto a las experiencias que estamos viviendo. Si estamos bajo la presión de un destino, el cuerpo va a tener que someterse también a una actividad diferente, ujú, porque está expuesto a emociones diferentes y pensamientos diferentes y eso le va a hacer salir como a todos los demás sistemas, de esa zona de confort y esa estabilidad de quién eres, para meterte a ser otra persona. Entonces hay momentos en que el destino de un cuerpo, ¿vale? Es, por ejemplo, dejar de comer carne. ujú, Y tú te metes en unos años en que te vuelves vegetariano y luego al cabo de los años vuelves a comer carne, ¿no? ujú, O, pues a lo mejor fumar. Pasas unos años, has fumado siempre, bueno, siempre, o beber, bueno, cualquier cosa, ¿no? Al final se trata de que tú siempre has sido de una determinada manera, de repente no eres y después vuelves a ser después de mucha lucha, ¿no? El cuerpo también vive un cambio cuando está sometido en el destino, ujú. pero el cuerpo también tiene su misión, que es la meostasis, que Ah, es encontrar el equilibrio todo el tiempo. claro. Ujú, La misión del cuerpo es buscar su propio equilibrio para sobrevivir, para no morir, ujú, pero está sometido a un destino. El destino del cuerpo
es todo ese proceso de alteración temporal que está viviendo, porque los sistemas mayores también están sometidos ante la presión. Mira, si vemos el cuerpo, después nos vamos a ver como individuos. De la individualidad pasamos a la familia. De la familia pasamos a lo social. Y de lo social pasamos a lo trascendental, que estos son los niveles en los que yo divido el campo de información que es el alma. Cuando estamos en el trascendental y el trascendental se impone, estamos en el destino. Porque al final, si lo piensas, lo que te toca vivir para evolucionar es aquello que se ha quedado en el inconsciente, aquello que se ha quedado oculto y que tú lo tienes que volver a tu presente y vivirlo desde tu presente. Sí, de esto hablas también, hicimos en la serie de Co-Creando Consciencia, cuando hablaste de un capítulo que se titula ¿Qué es el alma? Ahí hablas de todos estos niveles, ¿no? Y del alma como información, como energía, o sea, información. También invito, ¿no? a que lo volváis a ver o por primera vez, ¿no? Si queréis ver este episodio, donde hablas más en detalle de lo que es el alma, ¿no? Y están todos estos niveles. Sí. Bueno, qué participación más participativa, la redundancia. Me ha encantado, ¿no? O sea, es que el objetivo también de estos directos es eso, es que participéis, que si tenéis alguna duda, pregunta, pues que preguntéis en directo, pero después surgen también, ya sea a través del perfil de Lucía o el mío, pues que sigáis preguntando. No sé si quieres añadir algo más en cuanto a eso, misión, destino, propósito. ¿Se ha acabado el tiempo? No, o sea, el tiempo podemos estar aquí quedando. No sé si esto se corta en algún momento, pero no, sigue, claro. No, es que no sé qué hora es, entonces no puedo. Menos 10, más o menos. Yo, si puedo aportar algo y quisiera también, pues eso, ¿no? Ayudar a la gente que siempre está intentando buscar cuál es el propósito del alma, cuál es el destino que le ha tocado vivir, que al final solo tiene que darse cuenta de cuáles son las emociones, que de alguna manera la están secuestrando y la están sacando de su vida. Y en función a esas emociones que está sintiendo, ver cuál es el contexto que rodea esas emociones, que busque dentro de ese contexto qué tiene que ver con lo que han vivido los demás, los más cercanos, y que de ahí saque la conclusión para darse cuenta qué es lo que tiene que evolucionar. Y te digo más, a veces evolucionar no implica siempre tomar ideas nuevas y futuristas o cambiar a algo que sea totalmente diferente. Evolucionar a veces es volver a lo viejo. Porque nunca se sabe si el proceso que habías adquirido, ¿no? El proceso que cuánta gente, por ejemplo, viene de un pueblo y se va a la ciudad y bueno, y se hace multimillonario y pasa unos años totalmente absorto en una riqueza absoluta y en una prosperidad brutal, y después vuelve al pueblo porque lo que quiere es eso, ¿no? A lo que me refiero es esa parte intermedia de la vida en donde te sales de quién eres. Ese es el destino. ¿Y cuál es el propósito de vida? Que no te pierdas ahí. Da igual que elijas ser maestra de Reiki como maestra de inglés, como panadera, da igual, es que da igual, no hace falta hacer tan grandes cosas, no hace falta, porque harás grandes cosas cuando hayas solucionado tus primeros pasos. Porque si tú no has solucionado ese sistema individual que tiene que ver con el familiar, jamás te podrás meter en un nivel social. Claro. Sí, dice Laureano, reevolucionar.
Un saludo, Sí, Laure. Sí, es eso. sí, sí. Yo creo que caemos en montarnos películas, ¿no? Como que la misión, el destino, tenemos que ser ahí o superhéroes o, no sé, nos ponemos ahí pues eso, a imaginarnos cosas, como a darnos importancia Sí, también. pero estamos, claro, pero eso lo llevamos a un nivel siempre social. Cuando Mm, a lo mejor tú vienes de una familia con un estatus medio y tú que hayas superado a tu familia ya te pone en una posición muy elevada respecto a ellos. mm, ¿Entiendes qué quiero decir, no? mm, Claro, ¿qué pasa con esto? Que nosotros lo llevamos ya a un extremo en donde nos vamos a hacer los dueños del mundo o vamos a salvar al mundo de la tristeza y de la... Pero en el fondo hay muchas maneras de ver cómo tú te puedes salir en cuanto a esos propósitos de definición, ¿no? De cómo quieres definir tu vida y llevarla a cabo. Claro. mm. Así es, Pero así sí, es. hay una idealización y yo creo que es porque se echó a un lado todo el tema de lo religioso Mm, y la gente se metió un poquito más en el materialismo y demás. Luego surgió otra vertiente a la que llamamos espiritualidad y entonces pensamos que es la solución, ¿no? Pero la mm, solución está en el día a día y en lo que tú eres cada vez que caminas y que respiras. No mm. tienes por qué ir tan lejos porque esto va por pasos. En lo terrenal. Mm, Claro, sí, yo creo que hay una tendencia a volver a lo individual y a salvarse uno mismo mm. desde el proceso interno e individual, porque es que es así, es la única manera. Claro, sí, como hablabas al principio, ¿no? Esta visión que somos un fractal. Sí, Se habla ahora mucho también de holograma, ¿no? Pero eso, si yo quiero salvar al mundo, pues lo que comentábamos, pues salvémonos primero a nosotros, los que tenemos más cercanos. O sea, ¿de qué me sirve empeñarme en salvar al mundo o el claro, país si no me hablo con mis padres o me claro, llevo mal con ellos, ¿no? O sea, claro. mirémonos primero nosotros, arreglemos lo que tengamos que arreglar. Y yo Sí, creo sí. que es así. O sea, si mi sistema familiar está mejor o más equilibrado Mm. por emanación, ¿no? O por contagio, digamos, entre comillas, la sociedad y de ahí el país y al final la humanidad. Claro, sí, Mm, sí. Y empezando desde el propio cuerpo. Es decir, exacto. el cuerpo también necesita ser atendido como parte del proceso, ¿no? Mm, Y dentro del proceso. Tienes que cuidar al cuerpo para que te ayude a sostener después todos mm, los otros niveles, ¿no? Porque claro. si tú además, claro, si tú vives iracundo, evidentemente el cuerpo no va a estar bien nunca, Mm, pero ni el entorno ni ningún tipo de sistema va a estar bien. Pero si tú, por ejemplo, no después cuando sales, cuando realmente ya has colmado tu destino, ¿no? Ya has participado con él lo suficiente, si tú no vuelves a tu propia esencia y te quedas iracundo porque te has acostumbrado a vivir ahí, mm, ¿vale? Ahí estás perdiendo la misión de vida. Tu mm. misión de vida es ser quien eres por la herencia que has recibido. Después, cuando sales de ese destino, porque el destino empieza y se acaba, siempre, todos tienen un final. Uf, Ese destino, menos mal. sí, pero porque de alguna manera también hay una parte de ese destino benévola en donde tú vas a colaborar hasta un tope y lo que no puedas hacer tú lo harán los demás. Es Mm, como que el jefe no es demasiado duro contigo, ¿no? mm. Tú haces tu trabajo y luego ya déjaselo a los demás. Ajá. Pero, ¿qué pasa con esto? Que tú tienes que volver a ser quien eras, tienes que volver a recuperar todas esas cualidades y todas lo que has estado, ¿no? Siendo y lo que has tenido que estar luchando dentro del destino. Mm, Después tienes que volver a ser, no te puedes quedar estancado en la tristeza, porque entonces vas a perder, no estarás cumpliendo tu misión. mm. Por eso también confiar.
Confiar que volveremos a ser nosotras y nosotros. Sí, claro. Pero hay que aprender del entorno, de donde hemos venido, hay que saber mucho de nosotros para tener esa conciencia. Claro, Autoobservarse y observar. sí, sí, sí. Y en el proceso de adulto es siempre tener en cuenta quién has sido para saber qué cualidades tenías. Si tú nunca has parado y siempre has estado moviéndote y siempre has estado muy activo, si en la edad adulta pasas unos años en donde para nada te permites la movilidad, pues después tienes que saber que el temperamento, que tu genética te está pidiendo actividad. No te quedes parado. Así es. Qué bien. Bueno, pues ahora sí, Lucía. Gracias. Y no, si quieres, podemos estar otra hora más. O podemos hacer una segunda parte también Como veáis. de este tema. Sí, si tenéis alguna propuesta también para Lucía, yo os invito a que visitéis su página web, su perfil. Sí, nos preguntan si esto se podrá volver a ver. Sí, o sea, se queda grabado, lo colgamos en los vídeos y después también lo solemos colgar en mi canal de YouTube. O sea, todo esto iré dando información. Pero ya en cuanto acabe, como 10 minutos después, ya está colgado en los vídeos. Así que lo podéis ver, volver a ver, para tomar nota. Y si queréis, no sé, si van surgiendo más preguntas, si queréis una segunda parte, hacemos una segunda parte. Os recuerdo que este espacio es una cita con el alma, en colaboración con Lucía Cambra, y que, o sea, nos solemos juntar una vez al mes para hacer este espacio en directo. Pero ya os digo, si tenéis propuestas de temas, id a ver lo que hace un poquito Lucía, en qué ámbito se mueve. Y si tenéis alguna propuesta, no dudéis en hacérnosla. Así que, de nuevo, muchas gracias. Yo he tomado nota, ¿eh? Yo tengo aquí mis notas, como siempre, sí. Y además, cómo lo transmites, porque es fácil de entender. Es verdad que le quitas ese lado, ¿no?, de espiritualizar las cosas o de llevarlas a un plano así un poquito, no sé, yo creo que hay que tender un poquito más a la tierra, ¿no?, a lo que es alternar. Que no por ello desconectarse de lo trascendental, ni la espiritualidad bien entendida, pero eso, si estamos encarnados y encarnadas es por algo, aquí. De nuevo, gracias, Lucía. Y nada, nos vemos el mes que viene. Y gracias a todos por participar. Un beso. Gracias. Chao.